tal? El día de hoy estaremos resolviendo este problema en 3 partes distintas, el cual es un problema que pertenece a uno de los segundos exámenes parciales de Matemática Básica 1. El problema nos dice: utilizando leyes de logaritmos exponentes, resuelva las siguientes ecuaciones y demuestre la última identidad trigonométrica. Es decir, para las primeras dos, esta y esta, nos pide que encontremos x, y para la última nos pide que demostremos que esto viene siendo igual que esto. Para saber cómo realizar las primeras dos, tenemos que conocer las propiedades logarítmicas. Si no las conocemos, las tendremos aquí en pantalla. Asimismo, tenemos aquí las partes del logaritmo. Esta viene siendo su base, su argumento y el logaritmo en sí. Empecemos con el problema A. Teniendo ya nuestro problema A, vemos mediante las propiedades cuáles nos pueden servir para simplificar nuestra expresión. Vemos esta propiedad de aquí. Esta nos dice que cuando su argumento es 1, esto viene siendo igual que 0. Donde tenemos un argumento de 1, lo tenemos aquí. Entonces esta expresión viene siendo 0. ¿Qué más podemos simplificar? Nos dice que cuando una constante está multiplicando al logaritmo, esta constante pasa a ser el exponente del argumento. Donde tenemos eso, lo tenemos aquí. Entonces esto automáticamente pasa a ser logaritmo de base 3, x elevado a la 5, menos logaritmo base 3, x más 2, es igual a logaritmo base 3, x al cubo. Este término lo pasamos a restar al otro lado y ahora vemos qué propiedad nos puede ayudar a seguir simplificando esta expresión. Vemos que cuando tenemos una resta con su misma base, esto lo podemos expresar como una división. En este caso, podemos trabajar con este y con este. ¿Por qué? Para restar los exponentes de las x. Ahorita vamos a ver cómo queda. Aplicando esta propiedad nos quedaría logaritmo base 3 que multiplica a x a la 5 dividido x a la 3 menos logaritmo base 3 x más 2 igual que 0. Aquí este 5 se resta de este 3 y nos queda logaritmo base 3 x al cuadrado menos logaritmo base 3 x más 2 igual que 0. Podemos volver a aplicar otra vez esta propiedad y nos quedaría logaritmo base 3 x al cuadrado dividido x más 2 es igual que 0. Ahora, ¿qué nos está molestando para encontrar la x? Nos está molestando este logaritmo de aquí. ¿Cómo lo quitamos? Vemos qué propiedad nos puede ayudar. En este caso lo que nos interesa es esto de aquí. Y lo que no nos interesa es esto de acá. Vemos dónde se puede cumplir esta propiedad. Se cumple aquí. Lo que nos interesa es esto y lo que no nos interesa es esto de acá. ¿Y qué se hace en esta propiedad para obtener solo lo que nos interesa? Vemos que la expresión que tenemos la ponemos como que si fuera un exponente. ¿Y cuál ponemos de base? Ponemos de base la base del logaritmo. Es decir, si ponemos de base la base del logaritmo, ¿cuál es la base del logaritmo? En este caso viene siendo 3. Y todo esto pasa a ser el exponente. Entonces, 3. Y lo que hacemos de un lado también lo tenemos que hacer del otro. 3. Ahora tenemos 3 elevado a logaritmo de base 3, x al cubo dividido x más 2. ¿Esto a qué viene siendo? Esto viene siendo, se elimina esto de aquí y nos queda solamente la x. Entonces se elimina esto de aquí y nos queda ya solo lo que nos interesaba, es decir, x al cuadrado dividido x más 2 es igual a 3 elevado a la 0. Esto viene siendo igual que 1. Ahora ya podemos trabajar esta ecuación normal. X al cuadrado vendría siendo x más 2. Esto pasa a restar. Menos x y menos 2. Esto es igual que 0. Abrimos paréntesis. X y x. Más y menos menos. Menos y menos más. Un número que al multiplicarlo nos dé menos 2 y al sumarlo nos dé menos 1. Esto sería el 2 y el 1. Entonces x vendría siendo 2 y x vendría siendo 1. Y aquí ya tenemos las posibles soluciones. Ya solo sería de evaluarlo.